En el Antiguo Egipto hubo mujeres que reinaron, pero podemos hablar de mujeres faraonas. Así que hoy en este vídeo te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre mujeres que llegaron a ser reinas y que gobernaron en el Antiguo Egipto. Así que quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy, como ya te he prometido, te voy a hablar sobre mujeres que gobernaron en el Antiguo Egipto. Así que voy a dejar a un lado a mujeres que fueron muy importantes dentro de los reinados de ciertos faraones y me voy a centrar en las más importantes. Como siempre, abajo en descripción te he dejado toda la bibliografía que he utilizado para la elaboración de este vídeo, por si luego te apetece leer por tu cuenta, pues que puedas acudir a alguna fuente de referencia de calidad. Y dicho esto, vamos a empezar. En primer lugar, es muy importante definir el concepto de faraón. ¿De dónde viene la palabra faraón y por qué muchas veces hablamos de faraonas, aunque en realidad esto es debatible porque la única faraona fue Lola Flores? El término faraón deriva de la palabra egipcia, en concreto de la palabra neoegipcia que utilizaban para referirse al rey, que es Per-Aa. Per-Aa en el egipcio clásico significa la casa grande, pero en el neoegipcio evoluciona y entonces cuando se habla de Per-Aa se están refiriendo a el rey. Pa es el artículo, para quien no sepa egipcio, y Per-Aa es lo que significaba casa grande, que después significa rey. A veces se utiliza sin el artículo, igual que en el español, a veces no utilizamos artículos para ciertos sustantivos si, por ejemplo, lleva una preposición. Pero bueno, lo importante es que os quedéis con que Per-Aa es la palabra de la que deriva posteriormente faraón. Esta palabra Per-Aa va a ser ampliamente utilizada durante el Reino Nuevo y durante el primer milenio, y por ese motivo después va a pasar al hebreo como paró y de ahí pasará al antiguo griego como faraó, y por ese motivo hablamos de faraones cuando hablamos de los reyes del Antiguo Egipto. Pero realmente, si somos muy perfeccionistas, no podemos hablar de faraón como tal, porque ellos no utilizaban la palabra faraón. Pero bueno, en cualquier caso, tampoco hay que ser tan quisquillosos, podemos utilizar la palabra faraón y todos sabemos a lo que nos referimos, y esta palabra Per-Aa se utilizaba para designar a los reyes. Aunque sí que es cierto que, como luego te contaré, en el caso de las reinas ptolemaicas sí que encontramos Ta Per-Aat, pero eso te lo cuento después. Ahora vamos a hablar de las mujeres que gobernaron en solitario en el Antiguo Egipto. Y en primer lugar tenemos a la reina Nitocris en el Reino Antiguo. Sobre el Reino Antiguo ya te hablé en otro vídeo que te dejo por ahí arriba, y lo que sucede y el motivo por el que ella llega a gobernar es que a finales de la sexta dinastía hubo un problema sucesorio, porque Pepi II vivió durante 90 años. Esto provocó que él viese cómo se morían muchos de sus descendientes y también muchos de sus posibles sucesores, por lo que al morir Pepi II gobierna durante un breve periodo de tiempo Merenra II y después de él llega Nitocris. Realmente Nitocris gobernó únicamente durante 2 años, pero en las fuentes vemos que se la designa rey del Alto y del Bajo Egipto. Y se ha planteado que ella llegó a reinar porque no había un sucesor al trono, un sucesor varón, quiero decir. Una vez que se acaba su gobierno, se inicia lo que conocemos como el primer periodo intermedio, que es el primer periodo de crisis que observamos en el Antiguo Egipto, por lo que la última en gobernar durante el Reino Antiguo fue una mujer. Posteriormente, a finales de la dinastía 12, en el Reino Medio, encontramos el caso de Sobekneferu, que va a ser una reina muy importante, sobre todo porque se cree que influyó en alguna medida en el gobierno de Hatshepsut. Sobekneferu era hija del rey Amenemhat III y ella gobernó en solitario durante casi 4 años. Tenemos constancia de que se consideró rey de Egipto porque en los cartuchos se llama a sí misma hijo de Ra, y además están atestiguados los 5 nombres sagrados del rey asociados a ella como rey. Sobre todo esto de los nombres sagrados ya te hablé en otro vídeo sobre el faraón egipcio, que te dejo por ahí arriba para que entiendas un poco mejor todo esto. Y otro aspecto que va a ser muy importante en el caso de Sobekneferu es que ella, en la iconografía, en las representaciones que ella hace de sí misma durante su gobierno, se va a mostrar como un hombre, aunque sí que es cierto que en sus nombres no renuncia a lo femenino, no es que deje
su esencia femenina para tener un género absolutamente masculino, sino que en su nombre pues sigue manteniendo lo femenino, pero a la hora de mostrarse dentro de la propaganda, dentro de la iconografía, se muestra como un hombre, se muestra como rey, que esto es algo que vamos a observar posteriormente también en el caso de la reina Hatshepsut, y por ese motivo se cree que Sobekneferu influyó en cierta medida en la iconografía posterior que vamos a ver en el reinado de Hatshepsut. Después de este gobierno tenemos que viajar al Reino Nuevo, donde vamos a encontrar dos mujeres que gobernaron en solitario. En primer lugar tenemos el caso de Hatshepsut, que es quizá la mujer faraón más importante de toda la historia egipcia. Al contrario de las otras mujeres que gobernaron antes de ella no es la última gobernante de su dinastía, ya que la dinastía 18 continúa durante mucho tiempo hasta el reinado de Tutankamón. Además va a ser muy relevante porque ella va a llevar a cabo un gran programa constructivo donde destaca sobre todo su templo funerario de Deir el-Bahari. Sobre Hatshepsut ya te hablé extensamente en otro vídeo que te dejo por aquí arriba y que te recomiendo que veas después porque no voy a repetir aquí toda la información y en ese vídeo te explico todo lo que necesitas saber. Después de Hatshepsut tenemos que esperar a la dinastía 19, al reinado de Seti II, para ver a otra mujer gobernando en solitario. Y este es el caso de la reina Tauseret. Tauseret era la esposa de Seti II y la madre del heredero al trono. Durante el gobierno de su hijo ella actuó como regente, por lo que una vez que él muere, ella asume el poder. Y este poder lo va a asumir durante 2 años. Por lo que ella estuvo en el gobierno, si contamos su tiempo de regente, 8 años. Pero en solitario solo 2. Sabemos que ella fue muy importante, entre otras cosas, porque se construye una tumba en el Valle de los Reyes, que es la que tenemos identificada como la KV14, para ver a mujeres poderosas, a mujeres reinas con gran influencia y gran poder dentro de la corte egipcia. Tenemos que esperar casi 1000 años después de Tauseret y viajar hasta la época tolemaica. Sobre el periodo tolemaico ya te hablé en otro vídeo que te dejo también por ahí arriba. Las reinas tolemaicas van a ser muy importantes dentro del gobierno de los Ptolomeos y de hecho en muchas ocasiones se muestran en cierta igualdad con respecto al rey. Por ejemplo, en la iconografía de los templos vamos a observar algo que no es muy habitual y es que ellas en muchas ocasiones aparecen realizando ofrendas a los dioses o en compañía del rey realizando ofrendas, que hasta ahora en la historia egipcia habitualmente observábamos solo al rey realizando estas ofrendas porque era el rey el intermediario entre los dioses y los humanos. Además, algunas de estas reinas adquirieron titulatura real, como por ejemplo el nombre de Horus que observamos en algunas de ellas. Y también en algunos textos en demótico encontramos que se las llama la reina. En concreto, recuperando lo que os he explicado al principio del vídeo, se las designa, pues por ejemplo, a Berenice II o a Arsinoe III en la piedra de Rosetta Ta Per Aat, que significaría la reina. Por lo tanto, este nombre para designar al rey, que es Per Aat, se escribe en estos casos en femenino y se las designa, como ya he dicho, Ta Per Aat, que significaría la reina. Y un ejemplo de esto lo observamos en el texto en demótico en la piedra de Rosetta. Además, también tenemos el caso de Cleopatra Berenice III, que va a gobernar en solitario durante unos meses hasta que su hijo, Ptolomeo XI, asume el poder. Más adelante en el tiempo tenemos el caso de la hermana de la famosa Cleopatra, Berenice IV, que va a gobernar también en solitario cuando su padre, Ptolomeo XII, está fuera de Egipto. Y finalmente tenemos el caso de Cleopatra VII, que es una de las mujeres, pues más influyentes del antiguo Egipto, una de las más importantes y con la que acaba el Egipto de los grandes reyes, de los grandes faraones. Realmente ella no gobernó en solitario en ningún momento, porque siempre lo hace acompañada de un hombre, bien sea de sus hermanos con los que se asocian el trono, Ptolomeo XIII, Ptolomeo XIV, o posteriormente con su hijo Cesarión. Aunque sí que es cierto que sobre todo a partir de la muerte de sus hermanos, ella va a ser la que va a controlar Egipto, porque al fin y al cabo su hijo era un niño, entonces no podía tener ningún tipo de influencia política. Pero en cualquier caso debemos
entender a Cleopatra como una reina egipcia muy relevante también por su contexto, ya que antes de ella hay toda una serie de reinas tolemaicas muy importantes y muy influyentes, que sientan las bases para lo que se va a convertir después esta reina. Espero que te haya gustado, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, déjame abajo un comentario aunque solo sea un emoji porque me ayuda muchísimo a seguir creciendo en YouTube y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!